¿Alguna vez has sentido que el amor que te prometieron nunca llegó? ¿Que el tiempo pasa, pero las expectativas siguen siendo las mismas? Imagina que llevas 10 años casada, con una vida aparentemente perfecta, pero algo falta. Un día, un extraño aparece en tu vida. No, no es un amigo o un colega. Es alguien que, a pesar de su rol común y sencillo, logra darle a tu corazón algo que pensabas perdido: la atención, el cariño, ese amor tan buscado. Hoy, en este video, te voy a contar una historia que seguramente hará que te cuestiones lo que sabes sobre relaciones, amor y expectativas. Esta es una historia de cómo, a veces, el amor que creíamos no existir más aparece de una forma inesperada, gracias a alguien que menos imaginábamos. Pero antes de comenzar, si te gustan este tipo de historias sorprendentes, con giros que te mantienen al borde de tu asiento, te invito a darle un me gusta a este video y a suscribirte al canal. Así no te perderás más contenido increíble como este. Y no te olvides de quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir va más allá de lo que imaginas. La protagonista de nuestra historia es Claudia, una mujer que, como muchas otras, tenía una vida estable y tranquila. Estaba casada con Andrés, su marido desde hacía 10 años. Desde fuera, su matrimonio parecía ser el ideal: una casa bonita, buenos trabajos y, sobre todo, dos hijos a quienes amaban profundamente. Pero, ¿qué pasaba en el interior de su relación? Claudia había comenzado a sentir que algo le faltaba. Aunque Andrés era un buen hombre, cariñoso en sus propios términos, no podía evitar sentir que su vida amorosa había perdido ese toque especial que la había atraído al principio. La rutina, los compromisos y los años de matrimonio habían creado una distancia emocional. Ella sentía que había dejado de ser esa mujer que una vez fue mirada con admiración, y ahora se sentía invisible en su propio hogar. Una tarde cualquiera, algo cambió. Un albañil fue contratado para hacer algunas reparaciones en su casa. Su nombre era Javier. Era una persona sencilla, con una sonrisa cálida y una actitud siempre positiva. Al principio, Claudia no le prestó demasiada atención. Era solo un trabajador más, una pieza más en su vida cotidiana. Pero algo en él despertó una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Javier no era un hombre extraordinario a primera vista. No tenía grandes logros ni era el tipo de persona que impresionaría en una fiesta o reunión elegante. Pero algo en su manera de ser comenzó a hacer que Claudia se sintiera diferente. Él no era simplemente un hombre que cumplía con su trabajo. Cada vez que interactuaba con ella, lo hacía con una sonrisa genuina, con un interés real por saber cómo estaba, cómo le iba, qué pensaba. No era el tipo de conversaciones superficiales que estaba acostumbrada a tener. Javier no le preguntaba solo por el trabajo. Él también se interesaba por ella, por sus sueños, por su día a día. En un principio, Claudia pensó que era solo simpatía, que era parte de su naturaleza amigable, pero con el tiempo, comenzó a notar que Javier la hacía sentir especial de una manera que había olvidado que necesitaba. Era alguien que la veía, no solo como la mujer de su marido, sino como una persona con deseos, pensamientos y sentimientos. Algo que, al parecer, Andrés había dejado de hacer desde hacía mucho tiempo. Cada vez que Claudia hablaba con Javier, se sentía escuchada, comprendida, valorada. Los pequeños detalles, como un simple ¿cómo te va hoy? O ¿te ves cansada? ¿Te ayudo con algo? Empezaron a calar hondo en ella. Javier no solo hacía preguntas, sino que realmente escuchaba las respuestas. Y así, poco a poco, comenzó a ofrecerle algo que hacía mucho tiempo no recibía: atención. Un hombre de grandes palabras o gestos grandilocuentes. Pero había algo especial en la manera en que la miraba, en cómo escuchaba, en su atención a los detalles más pequeños. Javier tenía una habilidad increíble para hacerla sentir valorada, como si realmente la viera por lo que era. Sin querer, comenzó a convertirse en una figura constante en su vida diaria.
Cada vez que Claudia lo veía, aunque fuera por unos minutos, algo dentro de ella se despertaba. Sus conversaciones eran simples, pero había una sinceridad en ellas que Claudia había echado de menos. No era la típica conversación superficial sobre el clima o el trabajo. Javier la hacía reír con su manera de contar historias, sin pretensiones, sin intentar impresionarla, solo siendo él mismo. Poco a poco, Claudia se dio cuenta de algo que le sorprendió. La forma en que Javier la hacía sentir era diferente a todo lo que había vivido en su matrimonio con Andrés. No era solo que él la hiciera reír, o que sus conversaciones fueran agradables, era que se sentía escuchada, entendida, vista de una manera que no había experimentado en años. Esto no quiere decir que Claudia dejara de amar a su esposo, pero la conexión emocional que sentía con Javier era algo que había perdido de vista hacía tiempo. Él, en su simplicidad, la trataba con una atención que Andrés, aunque la amaba a su manera, no le había dado en mucho tiempo. Javier le ofrecía ese refugio emocional, ese espacio donde Claudia se sentía importante. Y lo que comenzó como algo pequeño, unas conversaciones aquí y allá, pronto se convirtió en un lazo más fuerte. La conexión emocional creció día tras día. Javier la hacía sentir que todavía era especial, que aún merecía ser querida y valorada por lo que era, no por lo que representaba. Claudia comenzó a sentirse atrapada entre dos mundos, dos realidades que, aunque conectadas por su vida en común, ya no compartían la misma esencia. En su corazón, luchaba por entender lo que realmente quería y necesitaba, pero las respuestas no llegaban con claridad. Andrés era un buen hombre, con quien había formado una familia. Tenían una vida juntos, con sus altos y bajos, sus retos y alegrías. Pero, en el fondo, Claudia sentía que esa vida ya no le satisfacía de la manera en que solía hacerlo. Las charlas con Javier, aunque sencillas, le ofrecían una visión fresca de lo que podría ser la vida. Javier no tenía el mismo historial de preocupaciones. No compartía las mismas rutinas que ella había vivido con Andrés. Era como un destello de algo nuevo y emocionante. Cada vez que él le dedicaba unas palabras amables o simplemente le preguntaba cómo había estado, Claudia sentía que alguien realmente se importaba, que la veía más allá de su rol de esposa y madre. Era un recordatorio de que, antes de todo eso, Claudia también era una persona, con sueños, deseos y una necesidad legítima de ser escuchada. A veces, cuando Andrés se iba a trabajar o cuando los niños estaban en la escuela, Claudia encontraba momentos de soledad en su casa. Era en esos momentos, durante el silencio de la casa vacía, cuando el dilema de su corazón se hacía más fuerte. ¿Por qué sentía que algo tan básico como sentirse apreciada era tan difícil de encontrar en su matrimonio? Javier, con su manera natural de ser, no hacía nada fuera de lo común, pero su genuino interés la hacía sentir especial, única. Y lo peor de todo era que se sentía culpable por ello. ¿Cómo podía ella, que llevaba 10 años al lado de su esposo, estar sintiendo algo tan fuerte por alguien que solo había llegado a su vida reciente? Las noches, por ejemplo, se convirtieron en un momento de reflexión constante. Cuando se acostaba junto a Andrés, a veces no podía evitar pensar en Javier, en la forma en que él la miraba, en su manera de interactuar con ella, incluso en los pequeños gestos que parecían tan naturales para él, pero que para Claudia eran como una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Pero no se trataba solo de un deseo superficial. Era algo más profundo, algo que no podía poner en palabras, pero que sentía con intensidad. A menudo se encontraba repasando en su mente lo que había sido su matrimonio con Andrés. El inicio lleno de ilusión, los primeros años de pasión y promesas, la emoción de compartir sueños y construir una vida juntos. Sin embargo, con el tiempo, esas promesas fueron reemplazadas por una rutina inquebrantable. Andrés era un hombre comprometido, trabajador, responsable, pero en algún punto había perdido esa capacidad de conectar con ella en un nivel emocional.
La distancia que había entre ellos no era solo física, sino también afectiva. Claudia empezó a preguntarse si ella misma había hecho algo mal. ¿Acaso se había acostumbrado tanto a la rutina, a la seguridad, que había dejado de buscar lo que realmente necesitaba de su pareja? Sabía que las relaciones cambian con el tiempo, pero lo que sentía con Javier era algo completamente diferente. No era solo un intento por revivir viejos tiempos. Era una nueva forma de ser vista, de sentir que alguien realmente la valoraba. La gran pregunta que comenzó a rondar su mente fue: ¿qué pasaría si este sentimiento de conexión con Javier fuera solo una distracción temporal? ¿Estaba ella buscando en él lo que ya no podía encontrar en su matrimonio, solo porque era algo nuevo y refrescante? ¿O realmente Javier le ofrecía algo que Andrés ya no podía darle? Y lo peor de todo es que, a pesar de su creciente conexión con Javier, Claudia no quería perder a su familia. No quería destruir lo que había construido con Andrés, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. ¿Acaso estaba siendo egoísta al pensar en su propio bienestar emocional? El conflicto de su corazón era cada vez más fuerte, y la culpa le carcomía el alma. Sentía que estaba traicionando a su marido, pero al mismo tiempo no podía negar que lo que Javier le ofrecía era algo genuino, algo que había estado buscando sin saberlo. La situación se volvió cada vez más difícil de ignorar. Claudia comenzó a preguntarse a sí misma si realmente había algo que podía hacer para recuperar lo que sentía que había perdido con Andrés. Durante años, había dado por sentado que la rutina era inevitable, que los años de matrimonio se llevarían consigo la chispa inicial. Había creído que el amor, con el tiempo, inevitablemente se transformaba en algo más tranquilo, más predecible. Pero ahora, al estar cerca de Javier, algo dentro de ella le decía que no tenía por qué ser así. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, justo después de que Javier terminara un trabajo en el jardín de la casa. Claudia estaba en la cocina, preparando la cena para su familia, cuando él entró para despedirse y asegurarse de que todo estuviera bien. Durante esos momentos la conversación fue sencilla, como siempre, pero algo en la mirada de Javier hizo que Claudia se sintiera más vulnerable que nunca. ¿Todo bien?, le preguntó él con una sonrisa cálida, mientras se aseguraba de que la puerta estuviera cerrada correctamente. Claudia, sin pensarlo, dejó escapar una risa nerviosa y luego guardó silencio. Por un segundo, la tensión entre ellos se hizo palpable. Javier la observó con esa mirada que parecía ver más allá de lo que ella mostraba. Como si supiera, sin necesidad de palabras, que algo estaba pasando. Claudia, incapaz de ocultar lo que sentía, rompió el silencio. A veces siento que ya no soy la misma, que algo ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero siento que la vida se ha vuelto vacía. Javier no dijo nada al principio. Simplemente la miró con una serenidad que contrastaba con la tormenta interna que Claudia estaba sintiendo. Luego, con calma, respondió: No sé lo que estás viviendo, Claudia, pero creo que lo que sientes es válido. Todos necesitamos sentir que no estamos solos en nuestras emociones, que somos vistos por lo que somos, no por lo que los demás esperan que seamos. Esas palabras, simples, pero profundamente ciertas, fueron como un golpe directo al corazón de Claudia. Javier no estaba intentando seducirla ni ofrecer soluciones fáciles. Estaba validando sus sentimientos, algo que no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Por primera vez en años, Claudia sintió que alguien la comprendía completamente, sin juicio, sin filtros. La situación con Andrés nunca había sido mala. De hecho, seguía siendo un buen hombre, responsable, amoroso en su propia manera, pero nunca le había dado espacio para hablar de sus emociones más profundas. La atención y la conexión que ella sentía con Javier no eran solo por el hecho de que él la tratara con cariño.
sino porque la hacía sentir emocionalmente conectada de una manera que, por falta de tiempo y prioridades, Andrés ya no podía ofrecerle. A esa altura, el conflicto ya no era solo acerca de la atención de Javier, era sobre el vacío que sentía en su relación con Andrés, un vacío que no había podido nombrar hasta ahora, pero que había estado allí durante años. Un vacío que parecía estar siendo llenado por alguien a quien ni siquiera conocía bien, pero que de alguna forma entendía lo que ella necesitaba. Claudia se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, deseaba resolver lo que sentía con Andrés, hablar con él y ver si podía recuperar esa chispa que creía perdida. Pero, por otro lado, la cercanía con Javier le había mostrado una faceta del amor que había olvidado por completo. El amor que se basa en la conexión emocional, en el reconocimiento mutuo, en la posibilidad de ser vulnerable y abierto sin miedo a ser juzgado. La pregunta entonces era clara. ¿Estaba dispuesta a luchar por revivir esa conexión con su marido? ¿O se quedaría en la zona de confort de lo conocido, aunque eso significara resignarse a una relación que ya no la nutría como antes? ¿Y cómo podía confiar en que su relación con Javier no era solo un escape temporal de una situación más profunda? Al final, esta historia no es sobre traiciones o sobre buscar a alguien mejor que tu pareja. Es una reflexión sobre las expectativas, sobre cómo, a veces, damos por sentadas las cosas que realmente importan en una relación. El amor no siempre se encuentra en los gestos grandiosos, sino en los pequeños detalles, en la atención diaria, en la escucha activa, en el respeto mutuo. Claudia no terminó su relación con Andrés. En lugar de eso, usó lo que había aprendido de su experiencia con Javier para mejorar su matrimonio. Fue un llamado a la acción para redescubrir lo que realmente significaba el amor en su relación, para renovar el compromiso con su esposo y trabajar juntos en las áreas que se habían descuidado. Lo que comenzó como una chispa inesperada en su vida se convirtió en una oportunidad para reconstruir su matrimonio y crear una conexión más profunda y auténtica. Y, al final, Claudia comprendió que el verdadero amor no depende de la comparación con otros, sino de encontrar la manera de reconectar con tu pareja y con uno mismo. Si esta historia te hizo pensar, te invito a reflexionar sobre tu propia relación y a preguntarte, ¿estás cultivando el amor de manera consciente todos los días o estás dejando que se apague sin darte cuenta? No te olvides de darle me gusta a este video si te ha llegado al corazón y suscríbete al canal para más historias que nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, porque a veces solo necesitamos abrir los ojos y ver que el amor está justo frente a nosotros.